Bienvenidos este jueves 6 de la tarde. Hoy me enorgullece tener a, pues les puedo decir, mi maestro, mi padrino de los medios y una gran personalidad en el medio legal, que es el maestro Jaime Álvarez. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, mi querido doctor García Benumea? Me da muchísimo gusto que me hayas invitado. Gracias, no me animaba yo a regresar, no fue tan fácil. Me ausenté por una cuestión de salud, no fue porque yo quisiera, porque realmente me gustaba mucho y creo que íbamos encarrerados ya en esto, pero gracias por la invitación y hoy tenemos un programa donde se dan estas dos vertientes, ¿no? Un programa que decidimos denominar cuando un juicio ejecutivo se convierte en fraude y puede haber muchas vertientes, ¿no? Pero para eso estamos aquí, vamos a platicar. Claro, Jaime, y la verdad de las cosas, todo nuestro auditorio, como fue en el programa pasado en donde coincidimos, que fue Fedelta Resuelve y que duró muchas temporadas y que la rompimos también ahí en nuestra cadena de Chain TV, la verdad que dimos mucho de qué hablar, ¿no? Porque esa combinación entre hablar de lo civil, tú llevando siempre la batuta y tu servidor en lo penal, la verdad que nos ha dado la postura de continuar con un esquema muy similar. Ahora, considerando también la opinión del público, de los sondeos que se hacen en la calle, y este particularmente tema que Jaime ya les ha compartido, creo que viene a raíz de un asunto que pues, nos tuvo vuelto locos, que nosotros le hemos puesto el asunto Vilalta, ¿no? Algo que ha dado mucho de qué hablar y que tenemos, de hecho, testimonios en vivo de parte de una de las actoras principales de todo esto, que no podremos revelar el nombre completo por temas de secrecía, amigo, pero ya nos prometió el actor de este asunto, pues dar algunos testimonios al respecto, y todo nace justo de una situación de carácter ejecutiva mercantil. ¿Quién mejor que el maestro Jaime y a voz de él nos puedes explicar qué es un juicio ejecutivo mercantil, amigo? Bueno, un juicio mercantil, como su mismo nombre lo indica, generalmente deriva de cuestiones de comercio. Pueden ser ejecuciones de contratos, cumplimientos de contratos, generalmente en eso versa una cuestión mercantil, sociedades mercantiles, etcétera. Pero en este caso, cuando hablamos de un juicio ejecutivo, hablamos de un juicio que deriva de un título de crédito, que generalmente puede ser un cheque rebotado que no se pagó, que no tenía fondos, un pagaré firmado o inclusive algún otro título de crédito de los que maneja la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Anteriormente, hace muchos años, inclusive no me tocó a mí, pero se utilizaba un título de crédito que se llamaba letra de cambio, ¿sí? Algunos lo llegan a confundir con esas, cuando tenías que pagar algún aparato y lo sacabas a crédito, pues les llamaban letras, ¿no? Okay. No es esa la letra de cambio, era un documento un poco más complejo, pero no tiene caso perder mucho el tiempo a abundar en ese tema, ¿no? Un cheque, todos ustedes lo conocen, generalmente cuando tú libras un cheque o giras un cheque, pues debe haber una cuenta bancaria aperturada a tu nombre y esta debe de tener fondos, debe tener dinero para que el cheque pueda ser debidamente cobrado por el actual tenedor del mismo, ¿no? Cuando se presenta al banco y este cheque no es pagado, pues generalmente se tiene que levantar un protesto, es un sello del mismo banco donde dice que no tenía fondos y por lo tanto no se pagó. Puede haber otras causas que pueden generar un impago, pero en este caso pues vamos a abocarnos a lo que es la falta de pago, ¿no? Si hablamos de pagaré, el pagaré es un título de crédito por excelencia. Yo creo que al día de hoy es el que más genera acciones de este tipo, la acción cambiaria directa mediante un juicio ejecutivo mercantil. ¿Por qué cambiaria directa? Porque simplemente el tenedor tiene que acudir con una demanda mercantil ante un juez de lo civil, en los estados donde hay juzgados mercantiles, acudir ante un juzgado mercantil o inclusive ante un juzgado de distrito
porque las leyes mercantiles son de carácter federal, entonces un juez de distrito es competente. Entonces tendrían que acudir y presentar el título de crédito, ¿no? Presentarlo para que proceda el juicio mercantil. Este juicio mercantil tiene por objeto que la cantidad que se consignó en el mismo pagaré pues pueda ser cobrada por el tenedor. Pero aquí hay muchas cuestiones que creo que antes de entrar directamente al juicio tendríamos que aclarar. ¿Qué es en sí un pagaré? Ya dijimos que es un título de crédito, ¿sí? La teoría dice que un pagaré es el documento necesario para ejercer el derecho literal que en él se consigna. Un pagaré tiene como característica principal la leyenda debo y pagaré. Debo y pagaré. Y si no tiene esa leyenda, no es un pagaré. Así de fuerte, así de necesaria es esa leyenda. ¿Por qué? Porque en el pagaré se consigna la confesión de una persona de que debe un dinero en favor del tenedor o en favor de la persona a la cual se está entregando ese pagaré. Si yo le firmara un pagaré al doctor diciendo debo y pagaré 100,000 pesos y los voy a pagar a más tardar el 5 de agosto del 2026, a partir del 6 de agosto yo incurro en mora. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos los pagarés en nuestros actos jurídicos de diario. ¿Qué es un acto jurídico? Recordemos, como lo hacíamos anteriormente en Fedelta. Sí, claro. Este programa, pues sí lo ven muchos abogados y ellos podrán entender todos los tecnicismos, pero aquí los programas son dirigidos al público en general. Entonces, ¿cuáles son los actos jurídicos? Cualquier acto que yo realice en el día a día que genere consecuencias jurídicas. Hay dos tipos de actos, hechos y actos. Los hechos son si yo salgo manejando en mi coche, yo no tengo la intención de atropellar o de chocar con nadie. Sin embargo, si se me atraviesa una persona, no alcanzo a frenar y le doy un golpe, ese es un hecho jurídico, yo no tenía la intención de golpearlo, es un hecho jurídico que va a traer una consecuencia jurídica. Claro. ¿Cuál va a ser? Pues muy probablemente tenga que pagar mi seguro, daños y perjuicios, etc. Un acto jurídico sí tiene la intención de generar una situación jurídica a futuro. Un ejemplo muy claro de esto es cuando firmamos un contrato de arrendamiento, ya sea de local comercial o de un inmueble para casa habitación. Generalmente firmamos un contrato civil, ¿no? Donde se establece pues, cuál es el inmueble que voy a rentar, cuál es el plazo por el cual lo voy a rentar, el monto de la renta, época de pago, etc. Y algunas personas, por seguridad, piden que se firmen 12 pagarés, cada uno por el monto de un mes de renta, y estos se quedan como garantía. Aquí mi primer consejo sería, cuando ustedes hagan eso, fíjense muy bien al leer el contrato, que ahí se haya señalado que se firmaron 12 pagarés en garantía. ¿Para qué? Para que el día de mañana no venga una demanda de carácter civil por un cumplimiento o una rescisión del contrato de arrendamiento, y por otro lado no pueda venir una demanda de carácter mercantil, como sería un juicio ejecutivo mercantil, para el cobro de todos estos pagarés. Siempre hay que señalar y tiene que quedar muy claro que esos pagarés son en garantía y de preferencia están relacionados con el contrato de arrendamiento, ¿sí? Volvemos a esta cuestión de la importancia de firmar un pagaré. Cuando tú firmas un pagaré estás confesando que debes una cantidad. Una de las características, no voy a abordar todas las características de los pagarés, pero una de las características más importantes es la autonomía. Y entonces, cuando tú presentas un pagaré por la vía ejecutiva mercantil, difícilmente un juez te va a preguntar cuál es el origen que le dio, o más bien, qué le dio origen a ese pagaré. ¿Sí? Generalmente te admiten simple y llanamente la demanda si es que está planteada con
con los requisitos de ley, pero queda en segundo término totalmente cuál es el origen, ¿no? Y una buena defensa del demandado tendría que ser, oye, firmé esos pagarés por tales circunstancias, que entonces tendrían que ser acreditadas en juicio y valoradas por el juez para ver si realmente existía el adeudo o no. Pero en este tipo de juicios, si tú firmaste un pagaré, pues prácticamente empiezas perdiendo el juicio, porque reitero, el pagaré tiene consignada la confesión expresa de que existe un adeudo y quien firma el pagaré está reconociendo la existencia de ese adeudo. Oye, Jaime, digo, ya tiene muchos años que tu servidor he estado en foros tuyos, pero hoy lo explicaste de manera tan sucinta, tan explícita y tan dinámica que creo que hasta la persona que puede estar en la labor que sea lo puede entender así tal cual. Me dejaste muy metido en el debo y pagaré. Esa palabrita hace diferencia. La cantidad, y también mencionas el número de documentos, o sea, es decir, un pagaré, si dice 1 de 10, ¿significa que hay 10 pagarés? Así es. Puede Okay. haber pagarés seriados. Puede haber pagarés seriados o pagarés únicos. Pagarés únicos. Yo te firmo un pagaré por una cantidad y eso es todo. Sin embargo, puede ser que yo me haya comprometido a realizar diversos pagos en diferentes fechas, ¿no? Entonces ahí se pueden elaborar, yo debo en total 1 millón de pesos, pero te voy a pagar 80,000 pesos durante un año mensualmente, ¿no? Entonces se debe de establecer ahí que son seriados, que uno forma la serie de 8, 2 de 8 y así sucesivamente, y generalmente se establece también aquí, yo lo aconsejaría, si te van a firmar varios pagarés para reconocer un adeudo y son seriados, hay que poner que de manera inmediata, aunque la ley lo manifieste así, hay que poner que con la falta de pago de uno se vencen todos los demás, ¿sí? Si yo dejé de pagar el mes 2 y ya llegó el mes 3, entonces yo ya puedo acudir ante un juez y decir, oye, pues están seriados, me tenían que pagar, me pagó el mes 1, pero el mes 2 ya incumplió y ya no tengo que esperar a que me incumpla los otros 10 o 12 pagarés que me firmó, ¿no? Fíjate que hemos tenido asuntos desde materia de despojo o en delitos de despojo, como en aquellos cometidos en contra de acreedores, ¿verdad? Cuando utilizan este medio, que es un medio, por eso quisimos denominar el título del programa, cuando un juicio de mercantil se puede volver un tema de un delito de fraude, ¿no? ¿Qué tan fraudulento puede ser que yo haga que la persona a la que tengo a mi disposición, ¿sí?, me firme pagarés? Y también visto desde el otro punto del otro lado, ¿no? ¿Qué tanto yo tengo la obligación de firmar un pagaré para recibir una cosa a cambio, ¿no? O sea, son dos temas que creo hacen división. Pero me voy a censar y voy a irme a lo que acabas de decir, de lo seriado que puede haber. Hay N números de inmobiliarias, Jaime, y que tú lo conoces perfecto, que les venden hoy la temática de la famosa póliza judicial o famosa póliza jurídica. Así es. Y esto, pues nada más, no es otra cosa más que dividir del contrato de arrendamiento unos pagarés, que es lo que supuestamente está dándole el blindaje del cobro. Ya hemos tenido situaciones en donde han asistido al despacho y nos han mencionado que evidentemente, pues coercitivamente los obligaron a ello, ¿no? Sí. Y entonces, este tipo de autonomía que le da el pagaré es invencible, porque ni siquiera la materia penal lo puede hacer. Ahora, existe el cobro indebido, que ese es un tema muy delicado. Que creo que es un tema muy delicado y va a ser objeto de análisis, porque no nada más vino Jaime para este segmento, viene para muchos otros segmentos más, porque aquí lo vamos a tener ya de participante estático, porque así es, parte Jaime fundamental de Conversando Derecho. Entonces cuéntanos un poco, Jaime, de cuando sucede esta situación en donde van y te llevan un bloc de pagarés de la papelería y no traen, por ejemplo, esto del vencimiento o que no está seriado.
¿Esto puede contar para que nuestro auditorio estile esta práctica? Mira, yo creo que la recomendación primordial de esto es, o más bien el análisis que debe hacer cualquier persona es, ¿qué me puede obligar a mí a firmar algo? Tú hablabas de las pólizas jurídicas. Ahí en Fedelta Abogados tenemos un área de pólizas jurídicas. Una de las cuestiones que nosotros generalmente hacemos es proteger primero al propietario, que puede ser el principal afectado, después al inquilino, que en un plano de igualdad pues se encuentra, la balanza no está a su favor en función de que él no tiene un inmueble y tiene que gastar para pagar una renta para tener acceso a él. Y la otra, protegemos al despacho. ¿En qué radica esta protección? Radica en que a ti, propietario, no te voy a, al investigar yo al inquilino, yo no voy a meter a una persona que no tiene los ingresos suficientes para la renta que tú estás cobrando. Generalmente señalamos un 3-1, lo que buscamos. Y esto no es una discriminación, no me lo tomen a mal. Nos ha tocado mucha gente, y de hecho de edificios de Palmas, del Pedregal, de Tamarindos, que tienen un muy buen sueldo y quieren rentar, por decirte algo, ganan 100,000 pesos y quieren rentar un departamento de 70,000 pesos. Oye, a ver, espérate, ¿te vas a quedar con 30,000 pesos para sobrevivir todo el resto del mes después de pagar la renta? Si te quedas sin trabajo, lo primero que vas a dejar de pagar es la renta. Porque no vas a dejar de comer, no vas a dejar de pagar celular, internet, etcétera, etcétera. Entonces tratamos de cubrir eso. ¿Qué hacemos con ellos? Nosotros les decimos, sabes que honestamente no tienes los ingresos suficientes para rentar esto. No eres candidato, pero es por tu bien, porque el día de mañana puedes incumplir, ¿no? ¿Qué tanto se ve obligado uno o no a firmar el documento? Yo creo que en materia de arrendamiento, inmuebles desocupados y en renta, hay infinidad, hay cientos, miles en toda la Ciudad de México y en cualquier ciudad donde nos estén viendo. ¿Sí? Entonces realmente a mí no me parece ahí una obligación. Hay algunos, nosotros no recomendamos los pagarés, pero hay algunos propietarios que nos dicen, oye, yo quiero pagarés. Sí, nada más que el pagarés efectivo siempre y cuando quien lo va a firmar tiene con qué respaldarlos. Si no tiene con qué respaldarlos, es un documento más que te va a generar un juicio, que muy probablemente ganes el juicio, pero esa sentencia para poderla ejecutar va a ser muy complicado. Si no, de ahí se podría ir, y tú ahí eres el experto, si no se llega a pagar una sentencia definitiva, pues entonces a lo mejor explorar la parte penal, ¿no? Pero yo tengo entendido que es una cuestión bastante complicada, ¿no? Por otro lado, que alguien te obligue a firmar pagarés, yo creo que siempre está, primero que nada, lo que hemos escuchado en todos los ámbitos, el libre albedrío, ¿no? Algo con lo cual nosotros, en el momento en que adquirimos nuestra mayoría de edad, inclusive antes, podemos ejercer en cuanto a muchos sentidos, ¿no? Y a lo largo de la vida, cuando eres niño, también los vas ejerciendo. No quiero comer esto, no quiero comer el otro, eso no me lo quiero poner, eso, etcétera, ¿no? Tú vas tratando de que se haga tu voluntad, y cuando cumples la mayoría de edad, pues es más evidente, ¿no? que puedes hacerlo así. Que te obliguen, pues debe haber una necesidad muy grande como para que tú estés de acuerdo en firmar un documento, el que sea, un contrato, un pagaré, un lo que sea, ¿no? Si nos vamos al ámbito del derecho civil, que nunca se puede hablar del derecho civil, porque ahorita cuando hablamos de pagarés hablamos de Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código de Comercio, pero no podemos dejar desapercibido, o no podemos pasar desapercibido más bien, el hecho de que todas las ramas del derecho tienen su origen en la materia civil.
¿sí? El mismo Código Civil dice que cualquier acto que haya sido realizado sin que realmente esté inmersa la voluntad de una persona, pues es nulo de pleno derecho, ¿no? Puede haber sido mediante coacción, mediante coerción, o o me los das, o me los firmas, los pagarés, o simplemente no te ayudo en tal situación, o no realizo tal acto, etcétera. Pueden ser muchas cuestiones, ¿no? Que eso era lo que yo creo que es de donde nos tenemos que agarrar para empezar a entrar un poquito en materia, porque estos van a ser alguna saga de algunos programas reiterados hace rato, en donde el asunto Vilalta, que es el que nos trae, claro, porque es como uno de los casos que viene a tu regreso aquí a Conversando Derecho, a los foros, amigo, pues nos puso en jaque y nos ha puesto en jaque, porque justo todo deriva de que una persona que está totalmente ajena de N número de situaciones de carácter penal, como tú, televidente, pues en un momento dado le gana en la situación alguien que se dice profesional en el derecho, ¿sí? Y le hace firmar pagarés a esta persona. No sabemos si de forma coercitiva, obligada, pero lo que sí le puedo decir al auditorio y a quienes me escuchen es que con la finalidad de lograr un lucro indebido. ¿Y esto a qué me refiero? Que la situación del conseguir algo, como lo acaba de decir el maestro Jaime, ¿sí?, puede ser también de carácter ilícito. Y es donde se traspolan estos hemisferios, ¿no?, del derecho civil con un acto criminal. Y el hecho criminal es algo que es instantáneo. Es decir, ya hemos hablado mucho en estos últimos foros de penal, amigo. Han venido grandes personalidades aquí a estos estudios de Chain TV, magistrados, jueces, ministerios públicos, en fin, muchos abogados prestigiosos y escritores. Y hemos desdeñado que los fraudes van desde el momento en el cual viene esa situación de la creación del estudio dogmático. El estudio dogmático donde va a versar esa situación, el origen y la causa del por qué viene este pagaré. Y en el origen y la causa de este pagaré, aquí, del asunto que estamos propiamente tocando, deriva de algo en donde ficticiamente existieron algunos juicios, algunos litigios que iban a ser en pro y en favor de la persona, donde el mal profesionista fue llevando su actuar, utilizando medios para extorsionar, sacar dádivas y compensaciones fuertes y sobre todo, ¿no?, crear este tipo de título de crédito que ya nos comentó el maestro Jaime, es autónomo. Yo le doy la palabra imbatible, estamos luchando y creando esa situación de ese frente penal para acreditar algo que en la figura se llama el fraude procesal. Y de eso y de otras cosas, amigo, vamos a hablar en esta segunda parte de este primer programa, porque no va a ser uno, ya te emplacé a que nos ayudes a muchos, pero creo que me gustaría mucho que cerraras el programa con dos cosas. Ese título autónomo y unilateral que has mencionado del pagaré, ¿qué faltaría ahí? ¿Existe un aval que respalde el adeudo? ¿Tiene que firmarse? ¿No tiene que firmarse? ¿Puedo inventar una firma? ¿Cómo cerrarías? A mí me parece que, bueno, cuando ustedes sean quienes están solicitando la firma de un pagaré, ¿por qué hicieron un préstamo, etcétera? Por cualquier cuestión que se genere y que obviamente sea tangible, yo sugeriría que sí hubiera un aval, pero en este tipo de cuestiones siempre hay que buscar el asesoramiento de alguien que sepa, ¿sí? ¿Por qué? Porque al aval tendría que acreditar que tiene bienes suficientes para respaldar su firma, ¿no? Y que esos bienes no estén grabados. Grabados, exactamente. ¿No? Porque si hay gravamen y no funciona. No al final de cuentas, ¿no? Un juicio y involucras el inmueble y si está grabado, pues primero lleva, por prelación, primero va el que había grabado y después irá cualquier otra persona, ¿no?
Entonces es importante tener un aval. Es importante que todo documento que ustedes vayan a firmar estén conscientes de cuáles son las consecuencias del mismo y que con el conocimiento de esas consecuencias lo hagan o no lo hagan. ¿Es un elemento, una herramienta legal el pagaré de doble filo, maestro? ¿Cómo de doble filo? Doble filo, para asegurar y darme capacidad de que voy a cobrar ese dinero. Yo te podría decir que no existe un documento que sea que nazca como ilegal, sino es el uso que se le dan a los documentos lo que puede hacerlo ilegal. El pagaré es un instrumento efectivo que tiene que cumplir ciertos requisitos y que se tienen que dar diversas condiciones, sí, forzosamente. Pero yo ahí le añadiría algo, el operador. No, por supuesto. Porque si el operador tiene técnica y conocimientos, así es. Esto puede ser de materia de objeción. No, por supuesto, mira, volviendo a lo que tú decías, y todo esto que comentaste con respecto al asunto que nos ocupa, si un abogado te pide que firmes pagarés y realmente no te está haciendo una prestación de servicio y aún así te cobra los pagarés como si fueran honorarios, generados por honorarios, pues entonces el pagaré no tiene la culpa. Quien tiene la culpa es quien con dolo elaboró el documento para abusar de la confianza que tú le tenías y después, a sabiendas de que es solvente el firmante del pagaré, pues te los cobra, ¿no? Pero aquí el tema es cuando nosotros firmamos por la necesidad, por el temor, por el miedo o por la capacidad de conseguir ese objeto, lo hacemos a ciegas. Así es. Las consecuencias que puede involucrar. Es que mira, no está... hay ciertas cuestiones que se deben de tomar en cuenta. Una de ellas sería, pues el firmante lo hizo de buena fe y que se le compruebe lo contrario, ¿no? No lo hizo para sustraerse del cumplimiento de una obligación, al contrario, lo hizo para garantizar el cumplimiento de una obligación. Aquí la conducta delictiva, y ahí tú nos podrás explicar más, es el dolo con el que se maneja la persona que está confiando demasiado en mí, tiene bienes, le voy a hacer que me firme un pagaré, la voy a demandar, se lo voy a cobrar y a ver cómo le hace después, ¿no? Eso y más vamos a ver en la segunda parte de este programa. Jaime, despide tu programa, ahora tú. Me da mucho gusto que me hayas invitado y pues nos vemos en el siguiente programa para seguir hablando de este tema muy interesante. Conversando Derecho, ¿no, Jaime? Conversando Derecho. Gracias, hasta la próxima.